¿Estamos listos para recibir la palabra del Señor? Oigan, qué vista desde aquí, qué guapos están, qué hermosas están, qué chulada. ¿Les parece que oremos? Que le pidamos a Dios bendición, que le pidamos a Dios que nos hable. La verdad es que ha sido un tiempo interesante, un tiempo de lucha, un tiempo de bendición. Sabemos que cuando hay situaciones espirituales de oposición, es que la bendición va a estar grandota. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, pedirle al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres hermoso, eres eterno. Confiamos en ti. Ayúdame esta mañana para poder compartir tu palabra como tú quieres. La gloria es para ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Salvador. Confiamos en ti. Usa mi vida y exáltate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No sé si recuerdan la palabra de la semana pasada, pero estuvimos hablando acerca de lo que es la verdadera fe. Y vimos la semana pasada que la fe verdadera no es una fe que dice, yo creo. No, es una fe que dice, yo creo, pero actúa. La fe sin obras es muerta. También estuvimos viendo que hay gente que dice, yo creo en Dios, y no le obedece. Esa es la fe del diablo. ¿Cómo? Dice la palabra que los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen. Entonces, cuando tú y yo tenemos una fe verdadera, esa fe va a ir acompañada de obediencia, va a ir acompañada de cosas que Dios te pide que hagas, va a ir acompañada de cosas que Dios te dice que no hagas. Esa es la verdadera fe. No es decir yo creo, no, es demostrar que crees. Y hoy tenemos la segunda parte de esa palabra, que se llama fe en acción. Le pusimos 2.0 porque la semana pasada fue el 1.0, ¿ok? Fe en acción. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? ¿Cuáles son las obras que Dios quiere que yo haga? Porque Dios en su palabra ya me dejó indicaciones de lo que tengo que hacer. Fíjate que hay algo curioso. La palabra del Señor dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Habrá gente que diga, pues yo no me meto con nadie, yo no hago nada, yo estoy tranquilo, yo estoy en mi casa, yo no le hago mal a nadie, no me meto con nadie. Bien, pero si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, eso es pecado para ti. Eso te juega en contra. Y vimos el ejemplo la semana pasada del hijo del ¿cómo se llama el que le dio sus cachetadas y lo tiraron al piso? No es el hijo pródigo, el otro, del que lastimaron en el camino, se me fue el nombre. El buen samaritano, gracias. Uy, se me fue la onda, necesito caldito de frijol. El buen samaritano. Y vimos el ejemplo de 3 personas. Un religioso que ve a alguien con necesidad y pasa de largo. Otro que era de los de la alabanza, ahí les hablan, y lo ve también y no hace nada. Pero aquel del que no se esperaría nada, aquel de que era una persona que no conocía a Dios, dice la palabra que fue movido a misericordia. Lo interesante de esto es que ese hombre fue movido a misericordia porque su corazón estaba dispuesto, porque su corazón estaba sensible. La palabra del Señor dice también que Dios tiene un encuentro con Moisés en el monte, y Dios le dice a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo, cómo los egipcios los maltratan y los lastiman. Cuando tú y yo tenemos el corazón sensible, Dios nos va a usar. Dios nos va a usar para bendecir a otros. Imagínate el pensamiento de nuestro Dios. Él ve al mundo que se está perdiendo. ¿Qué siente en su corazón? Dolor, tristeza, de que la salvación la tenemos nosotros y nos ha faltado compartirla.
Nos ha faltado decirle a otros, ¿sabes qué? Hay esperanza. Nos ha faltado compartir el versículo de Lucas 5. El enfermo es por el que viene el doctor. Tú y yo reconocemos el pecado que tenemos, pero reconocemos que necesitamos de la gracia. Por eso es importante que estemos teniendo una fe en acción. Y vamos a una escritura, Marcos 9:23. Y esta es una escritura poderosa. Dice: ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Pusiste, ahí está, Marcos 9:23, sí, ahí está. Ahí dice, Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree todo lo es posible. En la versión que yo tengo, en Nueva Traducción Viviente, dice: ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Y esta palabra es muy sencilla pero muy poderosa. ¿Cuántas veces tenemos que hacer algo y decimos: no puedo? Es que tienes que perdonar. Es que no puedo. Es que tienes que echarle ganas. Es que no puedo. Y lo hemos dicho muchas veces en este lugar. No digas no puedo, di no quiero. Porque aquí está una palabra. Este versículo me habla de que no hay nada imposible si tú crees. Si tú crees que es lo correcto. Es que yo no puedo bajar de peso. No quieres. Es que yo no puedo perdonar. No quieres. Es que yo soy pobre. Es que no estás entendiendo que Dios te dio la potestad sobre tu vida. Dios te da la oportunidad de que tú hagas lo que tú quieres con tu vida. No dependas de otros para hacer lo que tienes que hacer. Es que yo no soy próspero porque hemos sido toda la vida pobres y aquí Jesús está diciendo: todo es posible si uno cree. Más bien deberemos de preguntar: ¿creo o no creo? Porque como vimos la semana pasada, creer es obedecer. Lo podemos traducir: ¿será que quiero obedecer o no quiero obedecer? Y esa es una pregunta que te tienes que hacer. Y si esa pregunta la respondemos honestamente, vamos a conocer el estado de nuestro corazón. El salmista David hacía una oración impresionante. Él decía: líbrame de mis pecados que me son ocultos. Examina, oh Dios, mi corazón y prueba mis pensamientos. O sea, ¿qué estaba diciendo David? Señor, no quiero hacerme el loco, que no sé lo que tengo que hacer. No quiero hacer, es que yo no puedo, buscar pretextos para no hacer. Esta escritura dice que si tú crees, todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es posible perdonar? Sí, si así lo decides. Si decides no perdonar, así será. ¿Es posible ser sano? Sí, si así lo crees y tomas medidas. Es que tengo problemas de las rodillas. ¿Ya viste el tamaño del púlpito integrado? No estás haciendo ejercicio, no estás comiendo bien. ¿Por qué? Porque no has tomado la decisión. Es que yo creo que mi ministerio no despega porque el Otis y el John y el temblor y el calambre. Desafortunadamente, como hijos de Dios, buscamos pretextos para no hacer las cosas. Y esta palabra dice: todo es posible si uno cree. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner a trabajar nuestra fe. Fíjate, te quiero leer algo. Gracias, que Dios te bendiga. Te quiero leer algo que anoté. No viene aquí en el estudio, pero es algo que aprendí esta semana. De hecho, se lo leí a mi hijita Esther. Presta atención a lo que te voy a leer. Es la naturaleza de lo que estás haciendo. Si una persona no comprende el beneficio, no realiza el esfuerzo. Pero si una persona comprende el beneficio,
El esfuerzo se convierte en entusiasmo. Te pongo un ejemplo. Tenemos que bajar de peso. Nadie levanta la panza. Tenemos que bajar de peso. Si no comprendes el beneficio, que es salud, que es movilidad, que es larga vida, no vas a hacer nada para bajar de peso. Pero si entiendes que lo que tienes que hacer te va a beneficiar, te va a ayudar, va a traer bendición a tu vida, haces el esfuerzo. Pero como lo entiendes, eso se convierte en entusiasmo. No es por presumirte, ya empecé mi dieta. Llevo 7 kilos en 3 semanas. No sé si se note o no, pero mira mi camisita. ¿Por qué? Porque sigo intentándolo. Y posiblemente alguno diga: que cada año dice lo mismo. Ahora sí voy en serio, te lo prometo. ¿Por qué? Porque estoy teniendo la convicción. Y así es en la vida. Si no estás convencido de que lo que tienes que hacer es necesario, jamás lo vas a hacer. Y luego dice: cuando comprendes el beneficio, por ejemplo, de dialogar con tu esposa, cuando comprendes el beneficio del ejercicio, cuando comprendes el beneficio de la dieta, lo haces con entusiasmo. Y lo tremendo es que el entusiasmo se convierte en alegría. Te lo resumo en 3 puntos. Si no hay nueva información, no hay transformación. La cultura le da sentido a la información. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo conozco, lo que yo sé, lo que entiendo que tengo que hacer, cambia mi cultura, cambia mi sistema de valores, cambia lo que tengo que hacer. La cultura me permite establecer información y entender el beneficio. No solo es saber, es comprender el beneficio. El conocimiento proviene de la experiencia. ¿Experiencia de qué? De poner por obra el conocimiento. Y al final, cuando tienes un conocimiento, cuando sabes que lo necesitas, cuando lo haces con entusiasmo porque entendiste que lo necesitas, eso se transforma en pasión, y la pasión se transforma en placer. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo entiendo, no que sepa, entiendo lo que tengo que hacer, entiendo los beneficios de lo que tengo que hacer, cambio mi sistema de valores y digo: espérame, he vivido mal, tengo que cambiar algo. Es cuando tengo la convicción y empiezo a tomar decisiones, pero convencido. Yo algo que le decía a mi hijita: no porque yo te traiga a la iglesia eres cristiana, porque ser cristiano es ser seguidor de Cristo. Y yo le dije a mi hija: oro para que tú tengas un encuentro con Dios. Yo no soy Dios. Yo te traigo a la iglesia, y haga lo que sé hacer, te comparto la palabra, pero debes de tener convicción de que necesitas a Cristo. Debes de tener convicción de que tienes que corregir en tu vida lo que está mal. Debes de tener convicción acerca de lo que necesitas sí o sí decidir. No puedes dejar tu vida a la suerte. No puedes dejar tu vida, que sea la voluntad de Dios. No, necesitas tener convicción. Eso es fe. Trabaja en convencerte a ti mismo de lo que tienes que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Punto 2. Sistema de creencias. ¿Qué es el sistema de creencias? Es algo que nos fue enseñado e inculcado toda la vida. Es algo que nos enseñó alguien más, que forma lo que creemos. Yo tengo un amigo que él me platicó que él hace mucho tiempo andaba con la gente malvada. Y él hace un análisis muy interesante. Decía: imagínate el hijo de un narco. ¿Cómo es su sistema de creencias? Cuando nace, ve violencia, pistolas, pólvora, muerte. Él en la vida piensa que si quiere obtener algo no es trabajando, es ir con una pistola, matar a alguien y quitárselo. Él piensa que venderle estupefacientes es correcto. Él piensa que así es la vida. Él piensa que destruyendo puede avanzar. Imagínate el sistema de creencias que él tiene. Él piensa que haciendo lo malo obtendrá algún beneficio. Así fue enseñado.
Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Transformar nuestro sistema de creencias. Porque hay cosas que genuinamente creemos de corazón, pero están mal. Hay cosas que decimos, sí, así es, pero están equivocadas. Mateo 21 del 21 al 22 dice: entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Solamente uno dijo amén. 2. ¿Te das cuenta? Está tan fácil, pero hay que decidir. Si tienen fe y no dudan, pueden hacer cualquier cosa y mucho más. Incluso le pueden decir a esa montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. El punto es que para nuestro sistema de creencias, es que se me atoró el gallo. Nuestro sistema de creencias, nunca hemos visto que una montaña se mueva. Nunca hemos visto que un muerto resucite. Nunca hemos vivido un milagro sobrenatural. Pero aquí está diciendo que el que crea, que el que pida, lo va a recibir. ¿Dónde está el secreto? En la decisión que tomamos de creer o no creer. Conectado con la predicación de la semana pasada sería: si yo digo que tengo fe, aunque sea, voy a empezar a orar y voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Cuántos quieren ser prósperos económicamente? Lo primero que tienes que hacer es tener una buena administración en tus finanzas. Porque si no eres fiel en lo poco, ¿para qué Dios te da más? Hay una estadística muy fuerte que el 90% de la gente que gana la lotería, la cantidad que sea, después de 3 años acaban peor que como estaban antes de ganar el premio. ¿Por qué? Porque no estaban listos. Necesitas empezar a preparar tu vida para lo que sigue. Necesitas empezar a preparar tu vida para lo que viene. Tienes que entender que la palabra dice que los tiempos son peligrosos, que la situación se va a poner peor. Y no te lo digo para que tengas temor, sino para que seas precavido. Fíjate, platicaba yo con una persona ya grande y me decía: yo hago ejercicio porque cuando yo sea viejito no quiero que mis hijos estén lidiando con un papá enfermo y que lo lleven para todos lados arrastrándose. Y vi un video de un señor de 70 años que empieza a hacer pesas. 70 años empezó el señor y tiene un cuerpazo. El señor tiene 78, musculoso. Nunca es tarde para empezar a cambiar el destino de tu vida. ¿Cómo quieres llegar a los 80 años? Hay gente que le digo: ¿a los cuántos quieres llegar? Dice: a los 60 y me conformo. Digo: no, yo quiero llegar a los 100, pero tengo que prepararme. No es una cuestión de suerte. Te faltan 25 años. Aquí cumplió 75 el quinceañero. Si tienen fe, pueden hacer eso y más. ¿Qué nos está diciendo? Que debo de cambiar la manera como creo, que debo de cambiar lo que creo. Inclusive las decisiones que tomo tienen mucho que ver. ¿Cuántos son empleados que trabajen para alguien? Levanten su mano. Para el gobierno, para una miscelánea, para el Oxxo. ¿Ok? ¿A cuántos les gustaría tener su negocio propio? Y los demás que lo mantiene el gobierno, ¿cómo le hacen? Si tú quieres emprender y eres una persona que trabajas para alguien, debes de tomar una decisión. El que emprende no trabaja de 8 a 5. Hay horario de entrada y no de salida. Es el primero que llega y el último que se va. En los primeros 4 o 5 años todos ganan menos él.
Pero si esa persona se mantiene abrazando su visión, tarde que temprano lo va a lograr. Hay un estudio de es un japonés que platica esa historia. Dice que los mexicanos son más inteligentes que los japoneses. Y todos, órale, ¿por qué? Dice, el mexicano es muy inteligente, es muy astuto. El mexicano innova ideas de la nada. No sé si te has fijado que los mexicanos somos buenos para arreglar un coche con un alambrito, con un tornillito, con una taparrosca, con una llave. Dice, la diferencia que tienen los mexicanos de los japoneses es que el japonés es disciplinado y constante. Imagínate los mexicanos disciplinados y constantes. Olvídate. Necesitamos entender que nada es imposible para el que cree. Y el que cree, obedece. Punto 3. El combustible de la fe. Porque no nada más es que yo diga como si fuera algo humano. Sí, mira, tú confiesa que todo está bien. Tú confiesa positivo. Tú confiesa que eres superpoderoso. Y no. Eso es combustible del mundo, es humanismo. Pero ¿dónde está lo que detona nuestra fe? Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. El combustible para tu fe debe ser la palabra de Dios, no un libro de autoayuda, no un Facebook. El combustible de tu fe, de creer lo sobrenatural y lo imposible, deben de ser las palabras de Dios. Por ejemplo, hay una palabra preciosa que dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cuántos son todos los días? Todos los días. Porque a veces se nos olvida que Dios no está con nosotros, porque necesitamos recordar esa promesa. Salmo 23: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sí o no, Vicky? No importa la enfermedad, no importa que el doctor en su sabiduría limitada te diga tiene cáncer, va a morir. Eso es lo que dice el humano. Falta lo que diga el mero jefe. Eso es fe. Pero ¿dónde se detona la fe? Entre más palabra tengas en tu corazón, más fe vas a tener. Entre más leas las escrituras, más fortalecido vas a estar. Pero no solamente es leer y engordar, es leer y obedecer. Entonces el combustible de tu fe y de la mía es y debe ser la palabra. Que todos tus actos, que todo lo que hagas sea inspirado por lo que Dios dice. Amén. Y fíjate, ¿qué es la palabra? La palabra es la voluntad, el deseo y los planes que Dios tiene para ti. Lo repito otra vez, ¿qué es la palabra? La voluntad, el deseo y los planes que Dios tiene para ti. Y si yo abrazo la palabra con fe, si yo abrazo la palabra creyendo, Dios va a cumplir lo que Él prometió y seremos invencibles. Pero hay que abrazar la palabra. Punto 4. Le pido a Alabanza que pase a su lugar. La fe nos da la victoria. Fíjate que lo que te estoy platicando en esta prédica son cosas que ya conoces, son cosas que tú sabes. Si ya tienes un poquito de tiempo en la iglesia, son cosas que tú sabes, pero necesitas ponerlas por obra. De nada te sirve saber lo que dice la palabra si no obedeces. Hay áreas de tu vida que Dios no ha cambiado porque no se las has entregado, porque no has corregido. Hay cosas que Dios ya te dijo que corrijas y no has querido. Te tengo una mala noticia: las cosas no cambiarán porque Dios es el Rey y Dios nunca va a consentir algo que esté equivocado para bendecirme. Necesitamos aprender a obedecer a Dios. Yo a muchos
Mucha gente llega a la iglesia en diferentes circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que llega en unión libre. ¿Está bien? Es re feo estar solo. Pero yo les digo, mira, yo te sugiero que te cases. Y uno que otro, queriendo ser más listo que Cristo, yo no creo, es solo un papel. Digo, no se trata de un papel o no. Estás adulterando, estás fornicando, estás pecando. ¿Por qué mejor, si tu relación no va en serio, haces tu acta de nacimiento? Es más, a algunos les digo, si no tienes lana, yo tengo una amiga que nos hace descuento y por mayor es mejor. Pero no lo hacen, ¿por qué? Porque no quieren, porque no hay un pacto. Ay, pero no tiene nada de malo, estás viviendo en pecado, punto. Hay gente que no paga la tenencia de su coche. No, es que el gobierno nos roba. La Biblia dice que obedezcan las autoridades, las leyes. Y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de creencias es de acuerdo al mundo, no de acuerdo a lo que dice Dios. Dice la palabra que hay que pagar impuestos. Nadie dijo amén. Pero ese es el problema. Pensamos que nosotros somos más listos que Dios, y por eso no hay cambios verdaderos en nuestra vida. Esto es duro, es un hueso difícil de roer, porque nos encanta escucharnos como si tuviéramos la razón. Pero si somos honestos, hay áreas de nuestra vida que no han cambiado porque no hemos tomado la decisión, y nunca van a cambiar. No porque Dios no quiera, porque estorbamos la obra de Dios con nuestra desobediencia. Primera de Juan 5, del 2 al 5 dice: sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quiénes son los únicos que vamos a ganar la batalla de este mundo? Aquellos que amamos y obedecemos a Dios. Es bien sencillo. Le puedes echar rollos al Señor de lo que tú piensas que fulano hizo, que no. Te voy a decir algo bonito, algo lindo, pero algo terrible a la vez. La salvación es personal. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero yo no puedo salvarlos. Necesitan tener ellos un encuentro íntimo y directo con Dios. Oro por ellos, claro. Les enseño la palabra, claro. Soy mal ejemplo a veces. Pero ¿qué es lo que intento hacer? Darles las herramientas lo mejor que yo pueda. Pero al final de cuentas la salvación es personal, y yo me imagino cuando me toque dar cuentas de mí, porque te lo aviso, vas a dar cuentas de lo que hiciste en tu vida, bueno o malo. Hay cosas de las que yo me avergüenzo y voy a tener que dar cuentas de ello. Y dice la palabra, el tribunal de Cristo es para los que tenemos a Jesús. Al mundo le ver como en feria, todos se van a ir al juicio del gran trono blanco, donde por sus obras van a ser salvos. Ni uno va a pasar, porque Dios es justo. Y cuando estemos los que creemos en Jesús, también Dios va a ser justo. Misericordioso porque vamos a ir al cielo, pero justo porque no le va a dar lo mismo al que amó y obedeció, al que solamente dijo que amó y no obedeció. Y yo pienso en todo lo que voy a dar cuentas cuando yo esté delante del Señor y le tenga que decir, efectivamente eso yo lo hice, y lo hice intencionalmente. No lo puedo echar la culpa al diablo y a las tinieblas. Pequé deliberadamente, Señor, lo reconozco. Ponte a pensar en las cuentas que vamos a dar, porque a Dios no lo podemos engañar. Él conoce nuestros pensamientos más íntimos. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos a cuentas con Dios. No solamente es una cuestión de Dios, perdóname. Dios te perdona, y te perdona porque te ama, y te perdona porque no quiere estar enojado contigo. Eso es hermoso, es pura gracia.
Pero no solo es el perdón, es que tú y yo empecemos a detonar los cambios verdaderos que necesitamos. Necesitamos empezar a cambiar nuestra vida. El que vive en unión libre, cásese. El que deba tenencia, páguela. El que debe impuestos, ¿te das cuenta? Ahora, si no lo quieres hacer, no lo hagas, pero habrá consecuencias. Si no quieres dejar el pecado, no lo hagas. Si no quieres dejar al amante, espero que el amante sea tu esposa, ¿verdad? Si no quieres dejar esa relación equivocada, no lo hagas, pero darás cuenta. Entonces, ¿qué te recomiendo hoy? No te estoy condenando, porque yo soy igual de pecador. Somos del club de pecadores perdonados, SADCB, ¿sí o no? Tenemos que tomar decisiones para que nuestra vida sea enderezada. Quinto y último punto: todo es posible. Filipenses 4:13 me encanta. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Si tú tienes pecado en tu vida, es porque tú has querido. No me saques la carta, es que soy humano y soy débil. No. Si hay una situación equivocada en tu vida, es porque tú la estás permitiendo. Decide hacer la voluntad del Señor. Nadie dijo que es fácil, porque el pecado es sabroso, lo apapachamos, hasta le decimos: duérmase mi niño. Porque el pecado es un alimento tóxico, pero es un alimento. ¿Qué te parecería que le dijéramos al Señor: Señor, quiero con tu ayuda cambiar mi vida? Quiero con tu influencia, con tu Espíritu Santo, arreglar lo que está mal en mi corazón. Quiero con tu fortaleza perdonar a los que he tenido atravesados años. Quiero perdonarlos. Quiero ser libre de este rencor, de este dolor. Hay enfermedades que son provocadas por el rencor. Hay enfermedades y situaciones que son provocadas por la falta de perdón. Cuando tú perdonas al otro, el que está quedando libre eres tú. Necesitas perdonar lo que te hayan hecho. Hay cosas terribles, hay gente que ha vivido cosas terribles. Bien, Dios te pide que perdones, no porque el otro se lo merezca, porque Dios quiere hacerte libre a ti. ¿Te fijas qué hermoso, qué sencillo? Pero tiene su chiste. Si yo digo que creo, si yo digo que tengo fe, necesito poner por obra la obediencia. Entonces la fe da un fruto sobrenatural. La fe es un entrenamiento que, si obedezco, voy subiendo, voy avanzando, y posiblemente cada vez vengan pruebas más difíciles, pero van a venir victorias más impresionantes, porque Dios es fiel. Ponte de pie. ¿Cuál es el resumen de esta palabra que te acabo de compartir? Sé influenciado por la palabra de Dios. Deja que Dios te convenza y actúa. Debes de tener una fe que toma decisiones. ¿No somos perfectos? No, pero dice la palabra que cada día estamos creciendo a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Quiere decir que entre más avancemos en edad, deberíamos de pecar menos. Entre más avancemos en fe, deberíamos de consagrarnos más. Entre más decisiones tomemos en la vida, nuestra fe debe estar más fortalecida, creyendo en Jesús. Pero eso solamente se logra cuando obedecemos a Dios. No es fácil. Me encanta el caso de Moisés, porque Dios tuvo que llevarse a Moisés 40 años al desierto, porque Moisés era bien soberbio. Es más, el quebranto le funcionó tan bien que cuando Dios se encuentra con él, le dice Moisés a Dios: es que no sé hablar. Pues es que todo el día hablando con becerros y vacas, se lo dio el español.
¿El quebranto es necesario? Sí, por tu bien. Dice la palabra que Moisés era soberbio en Egipto, enseñado por Faraón, y Dios le dijo: así no me sirves, te voy a meter al desierto. Y dice la palabra que estuvo 40 años en el desierto Moisés. No estoy hablando del pueblo de Israel, no. Moisés tuvo un proceso de 40 años. Y yo te pregunto esta tarde: ¿tú quieres un desierto de 40 días o de 40 años? Yo ya no quiero estar en el desierto. Yo prefiero ser obediente y decirle: Señor, perdóname por tanta necedad, tanta soberbia que he tenido. Sácame del desierto. Voy a ser obediente y no prometer, hacerlo. Dios entonces te permitirá crecer. A veces por amor Dios no nos permite crecer, no nos bendice porque eso nos dañaría. Pero cuando tú y yo nos dejamos ser procesados por Dios, ahí entonces viene la bendición. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y tu amor. No es fácil lo que estamos viviendo como humanos, pero Señor, tu palabra es bien clara: al que cree, todo le es posible. Al que obedece, las puertas se le abren. El que te honra será honrado. Tu palabra dice, Señor, que nunca será avergonzado el que confía en ti. Ayúdanos, Señor, a no echar más rollos ni pretextos, Señor. Permítenos empezar a caminar en una convicción poderosa. Señor, no oramos que te vamos a obedecer. Hoy decidimos hacer tu voluntad, cueste lo que cueste. Aún tú, Señor Jesús, en un momento de mucho sufrimiento, pediste que pasara de ti esa copa, pero dijiste: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús hizo tu voluntad, fue a la cruz y nos redimió. Nosotros también queremos ir a la cruz, no hacer nuestra voluntad sino la tuya. Bendice esta palabra, que recordemos, Señor, que no estamos solos, pero necesitamos tener una fe activa, verdadera y obediente. Bendigo a tus hijitos y tus hijitas esta mañana, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor bien fuerte. Antes de despedirnos,